Buenos días tengan ustedes. Zapamainisa Arunt Ataptawa. Vamos a proseguir con las clases de Aymara fácil para todos. Aymar Aroja, Hasa y Atecaña. Lección número 13. El verbo. Hakirinaka kunai imana utjata. Hakirina kunai imana utjata. El verbo comer. Mancaña. Mancaña. Singular. Sapa. Plural. Ayoja. Manctua. Como. Manctana. Comemos. Manctua. Como. Manctana. Comemos. Mancta, comes. Mancapta, comen. Mancapta, comen. Manque, come. Mancapje, comen. Manque, come. Mancapje, comen. Ejemplos. En singular. Nayaja, manctua. Siempre en Aymara no se utiliza el pronombre. Aquí podemos reemplazar con nombres, por eso estamos utilizando los pronombres que ya hemos aprendido. Y estos son los verbos. Nayaja manctua, yo como. En plural, hiwasaja manctana, nosotros comemos. Hiwasaja manctana, nosotros comemos. Humaja mancta, tú comes. Humanakaja mancapta. Humanakaja mancapta, ustedes comen. Hupaja manque, él come. Hupaja manque, él come. Hupanakaja mancapje. Hupanakaja mancapje, ellos comen. Taque manctana, todos comemos. Taque manctana, todos comemos. Aquí se han dado cuenta que no lleva apóstrofo. No decimos taque, simplemente decimos taque, porque esta palabra simplemente es para pronunciar de esa manera, un fricativo. Se llama fricativo en castellano. Taque, taque. Mancta. Aquí, manc, estamos llevando con apóstrofo, entonces, manctana, manctana. Por eso es bien importante escuchar, aprender a escuchar el Aymara, nada más. Teniendo estos secretos, se habla y se escribe muy fácil. Muchísimas gracias y hasta mañana.